Estamos acá con el escritor Hernán Roncino, que nos visita una vez más aquí en Pergamino, en la jornada Sagre, en esta oportunidad. Y vamos a aprovechar de tu presencia, Hernán, para hacerte una entrevista que va a servir como documento de tu presencia en las jornadas, ¿no? Algo que se va a difundir, algo que se va a compartir con el resto de la comunidad. Por lo tanto, bueno, aquí hay un grupo de estudiantes del nivel terciario, del profesorado, también recientes egresados de la carrera de letras. Y bueno, nos vamos a ir alternando en las preguntas, así que preguntas que tienen que ver en primer lugar con Sagre, que es la temática que nos reúne a todos, y después sobre vos y tu obra, ¿no? Bueno, ¿empieza Joel? Sí, comienzo. Bueno, Hernán, la obra de Sagre ya sabemos, digamos, lo que es y es lo que nos convoca. ¿Vos pensás que es una obra a la que hay que, digamos, de alguna manera ver o admirar desde un pedestal, o que abre distintos caminos? ¿Cómo es tu relación con esa obra? ¿Cómo te ubicás respecto con la obra de Sagre, o a la obra de Sagre? Bueno, un gusto estar acá, de verdad, volver a Pergamino es una gran alegría. No, para nada los pedestales me parece no me interesan, y más para pensar a autores y la literatura. Por eso en la charla que hoy a la mañana había, planteaba la posibilidad también de hacer nuevas conexiones, ¿no?, entre la obra de Sagre con autores que por ahí es difícil trazar conexiones, como lo que planteaba hoy era la relación con Aira, ¿no? Que sí, son autores que siempre se los piensa de manera contrapuesta, que son obras, podría decir, epistemológicamente distintas, pero está bueno ver la posibilidad de hacerse preguntas nuevas, ¿no? De ver qué está interrogando una obra, cómo se lee con el paso del tiempo, porque una obra no siempre se mantiene de la misma manera, ¿no? También cambia, también está en transformación una obra, porque cambian los lectores, cambia la época. Entonces a mí me interesa ver qué me sigue, a mí como lector en especial, qué me sigue diciendo la obra de Sagre. En mi caso concreto, yo hace mucho que no vuelvo a los libros de Sagre, hace muchos años. Tuve un momento de fascinación y de lectura así como compulsiva de la obra de Sagre, de leerlo todo. Cuando lees un libro que decís, esto nunca antes lo había visto, lo había leído, estas estrategias narrativas, esta forma de pensar una historia, esta forma de sentirla en el cuerpo también, la experiencia que transmite la obra. Entonces me llevó a leer casi toda la obra en poco tiempo, ¿no? Entonces después hay como un proceso de ir procesando semejante obra que me llevó mucho tiempo y que me hizo no volver a leerlo. También hubo algo que tiene que ver tal vez con haber leído casi todos sus libros, tal vez me falta alguno puntual, yo no sé, me parece que La Vuelta Completa no la leía, alguna cosa así. Pero después de La Grande y con la muerte de Sagre, también ahí hubo como una cosa es estar leyendo a un contemporáneo, claro, y otra cosa es cuando ya no va a aparecer algo nuevo. Me costó leer los trabajos, esa reunión de los papeles, ¿no? El trabajo, me costó leerlo, me costó, digo, no lo leí inmediatamente que salió, pasó el tiempo, porque había un proceso ahí de leer otras cosas a la vez, ¿no? Pero a la pregunta concreta que vos hacés, me parece súper interesante de pensar críticamente la obra, no cuestionando el lugar que tiene, obviamente, porque tiene un lugar incuestionable, pero sí de cómo nos habla ahora, qué cosas nos dice, y qué nuevas preguntas le podemos hacer a la obra. Porque si no hay una repetición, ¿no? Hay una especie de canonización que se repite y la obra pierde fuerza en ese sentido. Bueno, Angie. Bueno, Hernán, pensamos un poco en que tu literatura, y creo que está un poco eso relacionado con lo que dijiste hoy en la charla,
al igual que la literatura sahariana, buscamos como ciertos puntos de contacto, implica hoy para el lector tal vez cierta incomodidad o cierto proceso de lectura y relectura. Un poco eso de que vos hablaste del aburrimiento, de lo que es más lento, de que a veces no es una literatura tan fácil que se ajusta a los cánones actuales y que implica cierto rol activo por parte del lector. ¿Vos qué pensás de eso? ¿Hay un punto de contacto en tu literatura en relación con la de Sara en ese punto? Sí, sin dudas hay una influencia y una marca muy fuerte, ¿no? Yo creo que en los primeros libros es donde, en mis primeros libros, en donde más se nota esa marca. Yo siento que en esa especie de las 3 primeras novelas que trabajan en un territorio parecido y bueno, ahí hay una fuerte influencia, pero a la vez también está esto que te decía, de ir como pensando críticamente esa influencia, de ir buscando otras estrategias, otra manera de explorar mi propia escritura, digamos, ¿no? Y ver qué hacer con esas marcas, porque esas marcas están muy fuertes, ¿no? Yo siento que están muy presentes, pero mis intereses de escritura también van por otros lados, ¿no? Entonces es un proceso de búsqueda, de indagación, de reflexión. ¿Es consciente siempre esa elección estética o a veces no? No sé si es necesariamente un plan trazado, ¿no? Siento que Onetti decía que no sé hasta qué número de novelas le señalaban la influencia de Faulkner, digamos, ¿no? Y a veces es es una marca que forma parte de un estilo también, ¿no? Y que uno está dentro de una tradición o hay algo de esa tradición que te marca, pero la búsqueda está abierta, ¿no? La búsqueda de uno siempre es por... No sé la voz propia, porque ese es un tema que no sé, viste que se dice encontrar la voz propia. Yo no sé qué es la voz propia, porque la voz de uno siempre está atravesada por voces extrañas, por voces ajenas, por el discurso ajeno que decía Bakhtin, digamos, ¿no? Y por una voz extraña. Hoy citaba a Fabián Casas, que tiene un libro que se llama La voz extraña, que él dice que la escritura, la literatura que a él le interesa aparece verdaderamente cuando lo habita una voz extraña. Entonces, no sé qué es la voz propia, ¿no? La voz propia es una mezcla de voces extrañas, de inconscientes, de influencias ajenas y de algo que uno tiende a conducir todo eso, ¿no? A veces lo puede conducir, a veces no. Entonces, la búsqueda de la propia escritura siempre es una búsqueda abierta, ¿no? Y ahí conecto con la pregunta que decías vos sobre cómo leer a Saer hoy. También cuando uno escribe es pensar qué hace con las influencias también, ¿no? Esa pregunta sí es una pregunta consciente, permanente. ¿Cómo repensar esas influencias? ¿Qué hacer con esas voces que constituyen la voz que sale cuando uno escribe? Que no sé si necesariamente es una voz controlada, no. Si es controlada, no es genuina. Gracias. ¿Mati? Bien. Hernán, bueno, te saludo en primer lugar y siguiendo un poco o tocando esta línea de territorialidad, vos recién nombrabas tus primeras 3 novelas, sobre todo en Glaxo. En realidad podemos decir que en las primeras podemos leer una zona, o no sé si te gusta el término zona, o un espacio, un ambiente en el que uno reconoce algunos elementos que tienen ciertas similitudes con espacios reales de Chivilcoy. Y hay otras novelas como Cameron, por ahí, en el que se forma una especie de nebulosa en la que uno no termina de identificar, si es que lo que uno desea identificar, o enlazarlo con algo real. Entonces esta cuestión del territorio a veces pasa que está más clara, o a veces no, o en una música por ahí vuelve a estar más claro. ¿Cómo es la relación entre lo que escribís y el territorio? ¿Te parece que el territorio
condiciona la lengua y la forma en la que se vertebra lo que escribís, es al revés, la lengua condiciona ese territorio que armás. ¿Cómo se relacionan esas dos cosas? Sí, hay algo de lo territorial que es constitutivo, me parece, en el proceso de escritura para mí, ¿no? Pero ese territorio puede ser el territorio pampeano, puede ser el territorio del conurbano, como aparece en una música, y puede ser esa especie de territorio indefinido que es en Cameron, ¿no? Porque también hay un fuerte territorio ahí, más onírico, más pesadillesco, pero un territorio al fin. Hay ciertos mojones, por ejemplo en Cameron, que a mí me ayudaron para pensar la organización de ese territorio, como un puente, un río, un aeropuerto abandonado, ¿no? Una serie de la geografía entre el arriba y el abajo de los barrios. Eso a mí me sirvió para articular la narración y me parece que el lenguaje aparece, el territorio se inventa desde el lenguaje, digamos. No, me parece que es una relación dialéctica, podríamos decir, entre la necesidad de un territorio y la constitución del territorio desde el lenguaje. Yo creo que en las primeras novelas estaba más atrapado en ese territorio pampeano, y que una de las cosas que mencionaba antes tal vez tenga que ver con darme cuenta que el territorio es importante, pero es un territorio que se constituye desde la lengua y que puede ser cualquier territorio, ¿no? Y ahí es donde me parece se van moviendo. Tal vez lo novedoso, la salida de la trilogía tenga que ver con eso, con reconocer la importancia del territorio, pero de otros posibles. Entonces eso me motiva, me entusiasma para escribir. Y un poco lo que me asfixiaba ya en Lumbre era, bueno, esto ya no da para más, hay que salir de acá. Y bueno, eso. La relación permanente entre territorio y lenguaje es algo que me organiza las tramas también, un poco. Chicas. Miguel, yo creo. Bueno, yo tengo una pregunta. Adelante. Tres en uno. El famoso 3 en 1. Miguel, alejate. Así, ahí. Ahí va. Claro, no es micrófono. Bueno, me anoté algo acá. En tus novelas aparecen con frecuencia rutas, caminos, cruces de rutas, banquinas. ¿Qué simbolizan en tu obra esos aspectos del paisaje? Después, ¿existe una relación entre la característica de tus personajes y las características del paisaje en el cual están insertos? Es decir, existe aquello que decía Jung, de que el todo termina constituyendo y armando las características de lo particular, de lo individual. ¿Falta una o no? No, ya Eran dos. eran 3. Bueno, me olvidé de contar. La primera parada de las rutas, los caminos, Sí. esa. Es verdad, aparece mucho cruce también, ¿no? Cruces de rutas. ríos, vías, caminos. Hay un crítico de la Universidad de Colonia que me mandó hace unos meses un ensayo que hizo sobre los libros, analizando la presencia de los medios de transporte en mis libros, ¿no? El tren, la bicicleta, el auto, ¿no? Me llamó la atención la cantidad de presencia de esos medios de transporte en esos caminos también. Carruajes, los caballos. Bueno, no sé qué implicará eso, pero sí está en relación también con esos cruces, esos caminos, esas rutas, con la orilla de esos caminos y esas rutas, ¿no? Como decir, las cunetas, los caminos de tierra. Hay algo, y el recorrido de los personajes por esos caminos, que en general son caminos más bien periféricos, orilleros, que están en los bordes. Tal vez si hay un territorio que me convoca, como decíamos recién de la territorialidad, sea eso, la orilla de ciertos núcleos centrales, la periferia, ¿no?
y porque encuentro que en esas zonas hay una riqueza y una potencia, una vitalidad, una posibilidad de renovación de algo, ¿no? Se ven cosas que desde el centro no se ven, creo, desde la orilla. Y en esa orilla muchas veces se producen síntesis, ¿no? Mezclas culturales incluso, ¿no? Un caballo atado en una casa que tiene un ranchito en el techo, una antena de DirecTV, ¿no? Esas zonas en donde convive lo nuevo con lo que no termina de desaparecer, ¿no? Con lo que resiste, con elementos viejos. Esa orilla me atrae muchísimo y yo encuentro ahí una vitalidad para narrar, para escribir y para encontrar una estética. Hay una estética ahí. Hay una estética que me parece muy valiosa, ¿no? Tanto a las orillas de un pueblo como a las orillas del río Reconquista, en una música, como en las orillas que pueda suceder en una zona, en un territorio imaginario como un Cameron. Bueno, Mica. Buenas tardes, Hernán. ¿Cómo estás? Retomando lo dicho acerca de las zonas periféricas, te quería consultar si podrías pensar que tus obras, la mayoría de tus obras, pueden pertenecer a una literatura de zonas olvidadas, abandonadas, y si es que la literatura, o más que nada la escritura, es algo que bordea esa realidad, pero sin poder acceder a ella. Bueno, no sé si puede que haya algo de zonas olvidadas, marginadas, digamos, ¿no? No es mi intención como hablar de esas zonas como una forma de restitución de aquello que está olvidado, ¿no? Como una idea de recuperar algo que no se muestra o no se ve, sino más bien tiene que ver con esto que me pasa a mí con esos territorios y esas zonas, ¿no? Esa vitalidad que encuentro ahí, más que un acto de justicia de alumbrar lo que no se ve. Y la otra pregunta me olvidé. Si es que la escritura es algo que puede bordear la realidad, pero obviamente sin acceder a ella. Bueno, es una discusión filosófica esa, ¿no? Allí estaría poniendo la escritura por fuera de la realidad y tal vez podríamos verlo desde otra perspectiva y pensar que la escritura también crea una realidad, ¿no? Entonces es un debate que puede estar abierto. Construir una realidad, construir una percepción de la realidad o acceder hasta cierto punto a la realidad. Siempre parcial, digamos. Siempre parcial, sí. No soy kantiano, entonces más bien creo que la realidad se puede construir también desde el lenguaje, pero bueno, es un debate abierto. Yo pensaba en Lumbre, sí, y en este juego de discursos que, si se quiere, se plantea en esa novela, que intentan como de alguna manera reconstruir la historia de Chivilcoy, pero nunca llegan a una historia, digamos, homogenizada, podríamos decir, o total, como venía diciendo. Es verdad. Pero ahí más bien hay una disputa por la verdad histórica, ¿no? En esa tensión entre la mirada que tiene Mauricio Viravent sobre la fundación del pueblo, y después hay otra en Chivilcoy. Es una disputa todavía hoy entre sarmientinos y rosistas, porque Rosas fundó el partido, y después hay una fundación de la ciudad que tiene una impronta más sarmientina. Se dice que es el pueblo de Sarmiento, ¿no? Incluso Sarmiento lo quería como toma de modelo, ¿no? Lo quería como capital de la provincia. Sí, cuando gana como presidente dice: haré 100 Chivilcoy. Reproducir el modelo agrícola de Chivilcoy, claro, para habitar la pampa. Bueno, hay un debate allá en el pueblo todavía abierto. Hicimos un documental sobre eso con Gerardo Panero, un amigo de un cineasta, y entrevistamos a los referentes del rosismo y del sarmientino. Salían chispas. Y después, cuando presentamos el documental en el centro universitario, estaban todos ahí mirando,
todo salió muy ¿Y ganó racional. alguno? No, todo salió muy civilizadamente. Ganó Sarmiento, se fue civilizado. Sí, no fue barbarie. Bueno, Milagros. Sí. Mencionaste en alguna ocasión la lengua erosionada. Me parece que es un concepto interesante y nos gustaría que lo desarrollaras. Sí. Es la lengua de la orilla, ¿no? La lengua de las palabras mal habladas. Cómo escribir ciertas palabras cuando uno se pone a escribir, ¿no? A veces en esta tensión de civilización-barbarie que decíamos, hay algunas palabras mal dichas en la oralidad que contienen una fuerza y una potencia que si la trasladas en la escritura bien escritas, pierden esa potencia y pierden esa especie de memoria de la orilla, digamos, ¿no? Entonces eso fue un tema que me apareció como tema cuando me enfrenté a las primeras correcciones de los primeros libros, cuando los correctores me devolvían corregidas ciertas palabras. Por ejemplo, hay una en Lumbre, ¿no? Hay un capítulo, Lumbre se iba a llamar Paraíso. Paraíso. Después era mucho ponerle en el título Paraíso, pero hay un capítulo de la novela que se llama Paraíso, así con el acento corrido. Como se dice, sí, en el campo, ¿no? El paraíso. Como costillal. Como costillal. Como austriaco. Bueno, esas palabras, ¿ves? A mí me interesó mucho pensar sobre eso y ver qué hacía, ¿viste? O las corrijo, las pongo bien, o no por capricho, sino las incorporo como efecto estético dentro de la escritura. Entonces eso es algo que uno no lo piensa por ahí hasta que no se enfrenta con la mirada del corrector y te dice, no, esto está mal, tachada la palabra bien escrita. Y de muchos lectores, porque también me dicen, mira cómo escribe Paraíso. Claro, ¿cómo está? Paraíso. Me encanta la palabra paraíso. Porque ahí hay algo de un paraíso desplazado, corrido, en el acento, ¿no? Pero si vos decís paraíso y dejás que suene la palabra después de un rato, se acomoda la idea. Paraíso va a resonar paraíso, ¿no? También. Es como un paraíso perdido, el paraíso. Hernán, te llevo a tu última publicación, a tu última novela, una música que creo que puede funcionar como una manera muy interesante de cuestionar la noción de progreso. Vos lo has dicho en algunas ocasiones, esta idea de que tenemos por ahí de observar o de entender el progreso como una constancia en el hecho de escalar, y a este personaje le pasa todo lo contrario. Para acercarse a la verdad tiene que, lo que entenderíamos como retroceder, ¿no? O ir hacia la orilla en realidad. ¿Cómo analizás esta cuestión del progreso y la novela, o esta cuestión de vaivenes, de ida y vuelta, que incluso también se reflejan en la misma escritura, que has contado que has tenido que rehacerla la novela, porque no te gustaba, esta cuestión de volver a empezar, de ir a lugares que comúnmente no se entienden como progreso? ¿Cómo enlazas una música con la cuestión de la noción de vaivén y de progreso? Sí, efectivamente, como decís, es una idea central en la novela, ¿no? Y es una idea también la idea de progreso, que me parece que está en estos otros libros que mencionábamos, en esta cuestión del progreso, que yo siento que cuando pensé en la descomposición como título y todo eso, estaba un poco pensando en esa utopía fracasada, digamos, ¿no? El pueblo celebra y le hace monumentos. En el centro de la plaza principal hay un libro abierto con el discurso de Sarmiento, pero un discurso que no se aplicó nunca, que no existió, que no funcionó, ¿no? Se le hace monumento a ese proyecto utópico que se frustró por la oligarquía, por los terratenientes, etc. Entonces el pueblo un poco está atrapado en un monumento, una utopía que fracasó, ¿no? Y pienso en el desarme de las vías también. También, ¿no? Ahí me vino esa idea, ¿no? Cuando Blacks empieza con la cuadrilla desarmando las vías. Exactamente, también pensaba en eso, otra lógica de progreso que se desmonta con la vía, ¿no?
el liberalismo que crea el sistema ferroviario en el siglo XIX, 100 años después es el mismo que lo empieza a desarmar, ¿no? A destejer lo que habían empezado a tejer. Y en el caso de una música, concretamente, esa idea de progreso está puesta en la carrera de un artista, ¿no? Entonces, me costó encontrarle la vuelta y a la historia, por eso, como decías, de volver a escribirla, de volver a pensarla. Pero volviendo a la pregunta que hacías al principio, cuando encontré ese territorio orillero, digamos, esas claves territoriales, un río, un ferrocarril, una tierra un poco abandonada, apareció algo que también me ronda permanentemente, que es la idea de una comunidad, ¿no? El personaje va de su carrera solista a una comunidad que está en ruinas, que está abandonada, pero es una comunidad que resiste como puede, desflecada. Y ahí creo que empecé a entender por qué el personaje querría bajarse de su progreso artístico, ¿no? De esa idea de escalera que le propone el padre. Pero sí, encuentro que es un eje muy importante, me parece, en esa novela también. Seguimos con una música. Una música fue interpretada por uno de tus lectores como una metáfora de la decadencia. Y en nuestro caso la vimos como una metáfora de algún tipo de resurrección. ¿Vos qué pensás? También, creo que pueden estar las dos cosas también, ¿no? Hay una especie de decadencia de esa comunidad que no fue la que se podía haber sido, y de esa comunidad que está terminando de alguna manera, ¿no? Cuando muera Mamocho, de alguna manera va a terminar de morir algo de esa épica, de esa resistencia, ¿no? También con la muerte del padre muere algo de eso, ¿no? Y con la recuperación de ese territorio por parte del protagonista hay una resurrección, hay una resignificación de ese lado. La novela no cuenta eso, deja las puertas abiertas para que eso pueda pasar, ¿no? Y en ese sentido sí hay algo de afirmación, ¿no? Hay algo de afirmación en el recorrido final del personaje. Sí, puede ser. Ampliando un poquito eso que dijiste, hay como un juego también entre optimismo y un poco de pesimismo, ¿o no? ¿Lo ves así? ¿Cómo lo equilibras a eso en el lenguaje? ¿Cómo lo equilibrio en Sí, mí? Porque en general tiendo a verlo, a ir hacia, la esperanza, digamos. Pero me parece que está ecualizado eso de alguna manera en no resaltar, no terminar como en la felicidad, digamos, como en un estado de... Porque no está bueno lo que les pasa a la gente que está alrededor, ¿no? No están en una buena situación, hay una zona de casi de pobreza, están en una zona de abandono, pero sí hay algo de recuperación, Claro. ¿no? Sí, yo por lo menos lo viví así. Algunos me decían, esperaba que se viera con más claridad el vínculo amoroso entre Julia y él, y yo traté de que eso no eso puede venir después, ¿no? Pero era como afirmar mucho, era como ir cerrando mucho la historia. Sospecho que puede pasar algo entre ellos, pero quería terminarlo un poquito antes. Sí. Bien, tenemos que ir cerrando. Sí. Bueno, la Última pregunta. Bueno, yo te quería hacer una pregunta más en tu oficio o tu rol como sociólogo. Hablaba de esto del Lumbre, vuelvo a ese análisis de cómo los rumores o cómo el lenguaje puede fundar realidades.
Y en esta sociedad que está hiper informada o hiper mal informada, el rumor como que tiene una importancia muy grande, digamos. Podemos pensar, si queremos, en las fake news. ¿Qué opinas de eso, de los rumores o de la importancia que tiene el rumor hoy en día? Sí. Estaba pensando cuando hablabas de eso, de la posverdad, ¿no? Como se dice. Hay una idea que se la escuché a Jorge Carrión, un escritor español, muy interesante lo que hace Carrión, que dice que ya no importa que sea verdad, sino que importa que sea viral, ¿no? Y entonces, en la época de la posverdad, lanzar estos rumores, como decís vos, lanzar una información sin importar si es verdadera o no es verdadera, no importa, importa si se vuelve trending topic, si se instala, si todo el mundo habla de eso, porque después, aunque estés años diciendo que no fue así, mostrando pruebas, hay un impacto inicial de ese rumor, digamos, ¿no? Y creo que en lo que se viene, que sería la inteligencia artificial, eso se va a potenciar, la frontera entre lo que es real y lo que no es real, entre lo factual y lo ficticio, digamos, se va a desdibujar muchísimo más, ¿no? Como esa famosa foto del Papa con la campera blanca, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos a enfrentar a esos mecanismos, en donde la ficción teje muchísimo, se utilizan muchos recursos ficcionales para poner en práctica eso. La ficción también opera en la construcción de esas escenas de la realidad. Y nada, a mí me interesa muchísimo el tema. Y nada, hay que estar no solo atento, sino hay que ser un gran lector incluso un gran lector puede quedar atrapado en esos entramados falsos, pero hay que leer mucho la realidad para poder pensarla y desarmarla. Es un desafío que se nos viene. Bueno, Hernán, te agradecemos este tiempo, gracias, tus comentarios, tu análisis de estas preguntas que surgieron fundamentalmente de la lectura de tu obra, ¿no? También, como sabes, sos un escritor leído en Pergamino, ¿no? Con mucho amor y con mucho cariño. Y esperamos que esta nueva generación a futuro haga las jornadas Roncino. Bueno, muchas gracias. Gracias.